Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Una etapa difícil en la historia de El Salvador, de la cual muchos prefieren no hablar. Sin embargo, es preciso hablar, pero no para confrontar y menos para revivir heridas del pasado, sino para recopilar las experiencias que descansan en cientos de civiles que participaron en uno de los hechos más trágicos de El Salvador, el conflicto armado. La recopilación de estas vivencias es importante para la construcción de un archivo de fuentes orales y gráficas. Diferentes factores ponen en riesgo el conocimiento de estos testimonios. La creación del archivo oral es una iniciativa de catedráticos de la UES, quienes buscan brindar una herramienta de consulta para futuros investigadores. La creación del archivo de fuentes orales es clave para contrastar con la versión oficial acerca de las organizaciones civiles en la época del conflicto armado en El Salvador. Es la celebración del 35 aniversario del surgimiento de la Resistencia Nacional, una de las 5 organizaciones que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En esta celebración está Eric López, exmiembro de la Resistencia Nacional. López, desde su época de estudiante de secundaria, viene cargando con la historia política que le tocó vivir. Estamos hablando del año 72, ¿verdad? Que habían pasado las elecciones de Duarte y la cosa era que cada día más los espacios se iban cerrando y no había posibilidad de otra cosa. Ana Silvia Ortiz y Jorge Juárez son catedráticos e investigadores del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador. Dentro de este instituto se está gestando la creación de una unidad de investigación concerniente a la Guerra Civil Salvadoreña. Esa es una unidad que busca justamente apoyar y asesorar propuestas de investigación que involucren el tema del conflicto. Mientras Eric López continúa en la celebración del surgimiento de la Resistencia Nacional, le surge una inquietud y se la comenta a Eliseo Ortiz, otro exmilitante de la Resistencia Nacional. Eric López, entonces Eric planteó que realmente varios de nosotros, dentro de poco ya no íbamos a estar acá, vamos a pasar a mejor vida, ojalá que sea mejor, porque la de aquí no ha sido muy buena. Entonces, aunque ha sido por lo menos emocionante, digamos. Entonces, que ¿por qué no hacíamos un esfuerzo por recuperar el testimonio de compañeros que habían llegado de Guazapa, de Morazán, de Cabañas, de Santana y otros lugares, La Libertad, por ejemplo, que fueron las zonas de influencia y de presencia de la Resistencia Nacional? Así, Eric López, Eliseo Ortiz y José Luis Cuán deciden unir esfuerzos para proponer la creación de un archivo de fuentes orales y gráficas acerca de la Resistencia Nacional. Estos 3 exmilitantes y actualmente catedráticos de la UES buscan apoyo en el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, precisamente donde se está gestando la unidad de investigación sobre la Guerra Civil Salvadoreña. A raíz de esa conmemoración, ellos se acercaron al instituto con el interés de desarrollar sobre todo un proceso que permitiera rescatar
la experiencia de los ex militantes de la resistencia, sobre todo porque en ese año habían fallecido algunos compañeros de la resistencia, entonces ellos tuvieron ese interés, ¿verdad?, en dejar documentado su participación como militantes y se acercaron al instituto en el contexto de la formación de esta unidad de investigaciones. Y bueno, ahí es donde yo me incorporo en la medida en que se iban a necesitar de la realización de entrevistas, ¿verdad?, para justamente recopilar, ¿verdad?, las experiencias de los exmilitantes, excombatientes. Los archivos son fundamentales en la construcción de la historia de un país. Los archivos más antiguos datan de la época de los primeros imperios. Eran una herramienta de control de la población y de la riqueza, de tal forma que los primeros documentos archivados fueron leyes, padrones, censos, catastros y títulos de propiedad. También hay mucha documentación militar, como registros de soldados y documentación privada. En El Salvador, el Archivo General de la Nación es el referente de la historia contada a través de innumerables documentos. Fundado el 4 de octubre de 1948 en tiempos del general Castaneda Castro. Hemos cumplido recientemente 65 años de estar funcionando, pero fue efectivo, digamos, hasta 1962, cuando ya se instauró, digamos, un archivo propiamente dicho. El Archivo General de la Nación tiene diferentes secciones de consulta, como la colonia, de federación, de república, fototeca, mapoteca y archivos privados. Nuestros depósitos, nuestros documentos, digamos, van a la par de la historia de nuestro país. En general, un archivo que merece importancia. Sin embargo, históricamente se ha tenido la concepción que son lugares donde se almacenan documentos obsoletos. Si cambiamos este paradigma, debemos concentrarnos en que los archivos son lugares ordenados por asuntos, orgánicos, que deben tener su documentación debidamente organizada. Y el archivista es un hombre o una mujer que ha adquirido técnicas, ¿verdad?, que le permiten desenvolverse de manera óptima en su puesto. El Archivo General de la Nación se abastece de las transferencias documentales de otras carteras de Estado, y es responsabilidad del archivo conservar, clasificar, describir y, si el caso lo amerita, restaurar dichas transferencias documentales. Los documentos resguardados en este sitio están disponibles para consulta y tiene sus puertas abiertas a todo público. ¿Verdad? Porque nosotros somos un archivo histórico, esto es muy importante. Históricos son documentos de 30 años hacia atrás, ¿verdad? Entonces, hablando de nuestro Archivo General de la Nación, aquí atendemos investigadores, muchos investigadores nacionales. Tenemos, por ejemplo, carreras como la de Historia en la Universidad de El Salvador, que encuentra aquí sus fuentes primarias, otro tipo de carreras en la UCA también, en la Tecnológica, que vienen a solicitar información histórica. Atendemos también a investigadores internacionales, porque lamentablemente, te lo comentaba también, la mayoría de investigaciones que se realizaron en años pasados eran más internacionales, digamos, eran más extranjeros los interesados en nuestra historia que nacionales. Eso va cambiando paulatinamente, pero aún recibimos muchos investigadores de España, de Estados Unidos, de México, de otras partes de Centroamérica, y aquí perfectamente en nuestra sala de consulta les atendemos como se lo merecen. Cada época deja innumerable documentación valiosa, que ha sido debidamente resguardada. Pero, ¿qué pasa cuando las experiencias de los protagonistas no se ha plasmado en un soporte material? ¿No forman parte de la historia? Al volver de la pausa, conozca cómo las experiencias de vida de personas que se organizaron en la época del conflicto pueden servir para estudiar el pasado desde la perspectiva académica. La historia política de El Salvador involucra diferentes sectores civiles, campesinos, estudiantes, obreros y profesionales.
todas estas personas fácilmente pueden convertirse en fuentes orales que ayuden a construir la memoria de una guerra desde una perspectiva civil. Sin embargo, la edad, los padecimientos de salud y otras adversidades son factores que ponen en riesgo el conocimiento de los testimonios de quienes vivieron y participaron en el conflicto salvadoreño. Contamos con la suerte de tener gente viva que estuvo en el conflicto, y si lo vemos a largo plazo, para los historiadores es fundamental el compromiso que tenemos con las generaciones pasadas, pero también el compromiso que tenemos con las generaciones del futuro. Dejar un archivo de este tipo para las generaciones futuras es fundamental. Los testimonios de los exmilitantes de la Resistencia Nacional harán posible el primer archivo de fuentes orales en la Universidad de El Salvador. En 1971, unos jóvenes constituyen un grupo que pasa a denominarse Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como ERP. Ellos mantenían constantes debates ideológicos sobre las formas de lucha armada. Este debate propició contradicciones al interior del ERP, lo que generó hechos como el asesinato del reconocido poeta Roque Dalton y del militante obrero Armando Arteaga, de tal forma que el ERP se divide y el grupo minoritario que queda pasa a denominarse Resistencia Nacional. En un momento, pues, que matan a Roque, tengo yo que decidir si me quedo, si me voy con el ERP, que se fueron, se llevaron las armas, el dinero, pero yo decidí quedarme con el grupo minoritario que era la Resistencia Nacional. Eso implicaba ya una doble vida. Doble vida significaba compartimentar muchas cosas, es decir, yo nunca estuve clandestino, sino que más bien la clandestinidad de uno consistía en aparentar una vida normal a partir de mi profesión, de mi familia misma, pero al mismo tiempo andar en cosas, digamos, que no eran, bueno, para aquel tiempo no eran legales. Historias de vida como esta reviven el pasado traumático de cientos de salvadoreños que han decidido contar su testimonio. Según el historiador Jorge Juárez, este acervo oral tiene dos funciones, una académica y otra social. La académica se refiere al espacio que tendrán otros investigadores nacionales o extranjeros para buscar sus fuentes primarias de investigación en materia del conflicto. También tiene una función social. Tiene una función social en el sentido que le manifestaba anteriormente, ¿no? que es, ahí es un depósito de memoria, un lugar de memoria, donde intentamos acopiar la vida de las personas que tuvieron un presente, que creyeron en un proyecto, que se incorporaron a la revolución, como ellos le llamaban, y que pensaban que lo hacían porque querían una nueva sociedad, una sociedad más justa. La academia tiene que recordar esta historia dolorosa por la que pasaron los salvadoreños, estos esfuerzos de memoria histórica importantísima para conocer la verdad de las cosas, porque siempre hay una verdad, pero oficial, de los ganadores. Hay alguna gente que cree que hablar de esto es volver a revivir las heridas del pasado. Las voces de los exmilitantes de la Resistencia Nacional constituyen un patrimonio muy amplio que ayuda a la comprensión del pasado inmediato. Esa amplitud motivó a los investigadores a analizar los testimonios a través de tres áreas de análisis: política, militar y estudiantil. Francisco Ortiz trabajó la concepción política de la Resistencia Nacional. Además, José Luis Cuán inició con la parte militar, tarea que luego pasó a manos de López y Ortiz, debido a que José Luis Cuán falleció en el desarrollo de esta investigación. El licenciado José Luis Cuán, cuando yo entré a la universidad, él fue mi profesor, él era profesor de filosofía. Era de una organización que se llamaba Organización de Docentes Progresistas de la Universidad de El Salvador, ODUP.
Pero ya al final de la guerra, él se incorporó a los territorios guerrilleros y pasó los 12 años en estructuras militares de la organización. Por eso es que a él se le designó la parte militar. Lastimosamente el compañero falleció. Y Eric López se encargó de analizar la parte estudiantil de la Resistencia Nacional. Como militante del Fuerza, ¿verdad? Estuve en el Comité Central del Fuerza, bueno, y he visto más o menos el desarrollo del movimiento estudiantil. Por eso me fue encargado a mí la parte del sector estudiantil del Fuerza. Eric López y Eliseo Ortiz no tienen ningún inconveniente en contar su historia de vida. Sin embargo, muchos ex militantes de la Resistencia Nacional se niegan a contar sus vivencias. Probablemente estos excombatientes prefieren el silencio para no darle vida a una época difícil en la que perdieron parientes y amigos. Algunos exmilitantes se niegan a revelar su identidad. Ante esto, el anonimato ha sido la alternativa para lograr la grabación de su experiencia de vida dentro de la organización. Los antropólogos asesores del proyecto están conscientes que este archivo tiene que estar a la disposición para consultas de otros investigadores, razón por la que el anonimato que piden las fuentes no ha sido obstáculo. Lo que acordamos con estas personas es que después de su entrevista, ¿verdad? Y antes de que esto se haga público, que sea de acceso a público, ellos quieren garantizar, ¿verdad?, que la información va a ser empleada con fines académicos. Entonces esto significa que el equipo de investigación ha ido tomando decisiones al respecto. Una es que generalmente se usa un seudónimo para identificar a cada persona, o en su caso, ¿verdad?, el nombre que la persona designa. Hay otros que no tienen problema en que se sepa que son ellos los que están proporcionando el testimonio. Bajo este acuerdo se han recopilado 50 entrevistas que recogen la historia de vida de líderes obreros, campesinos y estudiantes que en su momento entregaron su vida civil de forma organizada. Al regresar, conozca cómo se está abasteciendo el primer archivo de fuentes orales en la UES. A medida que se ha dado a conocer este proyecto de fuentes orales, los investigadores han recibido donaciones de documentos históricos para nutrir el acervo oral. Recibimos la donación, por ejemplo, de un archivo de documentos de la Resistencia Nacional por parte del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, el archivo Gregorio y Marta Seltzer de la Universidad de la Ciudad de México, porque no había un espacio, ¿verdad?, antes en esta universidad donde, ¿verdad?, las personas que tenían en resguardo estos archivos de la Resistencia Nacional pudieran ceder institucionalmente el resguardo de estos documentos de valor histórico. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? También la familia del doctor Fabio Castillo, cuando él fallece, dona al archivo, ¿verdad?, parte del archivo del doctor Castillo, ¿no? Entonces, si bien este proyecto no lo había como contemplado, obviamente es sensible este tema en la medida en que la gente, cuando sabe que está este espacio institucional, se acercan y piden el resguardo de esos documentos de carácter valiosísimo para la historia, para la antropología, para entender el proceso de la guerra. El resguardo de archivos históricos, y sobre todo cuando son concernientes a un pasado conflictivo, están íntimamente ligados a una institucionalidad. Es decir, que una institución, en este caso la UES,
a través del Instituto de Estudios Arqueológicos, Antropológicos e Históricos, debe velar por el uso apropiado y fortalecimiento de los archivos orales y documentales. Estos representan la memoria de la Guerra Civil salvadoreña desde la perspectiva de los militantes de la Resistencia Nacional. El proceso de construcción de este archivo significa un arduo trabajo, que implica el involucramiento de 4 estudiantes de antropología e historia para realizar el trabajo de campo. Los investigadores capacitaron a las estudiantes en aspectos de técnicas de investigación y también les proporcionaron un marco contextual de lo que fue la organización civil de la Resistencia Nacional. Los testimonios que conforman el archivo oral rinden cuentas de las historias vividas entre 1975 y 1994. Bueno, las preguntas al principio fueron con las mujeres. Nos enfocamos en las mujeres para preguntar su experiencia como mujeres participando, militando con la Resistencia Nacional. Por ejemplo, dentro de las guindas, ellas tenían que dar a luz, así en el lugar donde ellas anduvieran, o que incluso había veces que sus hijos fallecían, porque no tenían las condiciones como para alimentarlos, para cuidarlos. Que era un grupo de mujeres que durante la guerra tuvieron como un papel más protagónico a nivel armado y cumplían diferentes funciones como de seguridad, pero también Griselda hablaba de otras funciones como eran las brigadistas de salud, las radistas. Entonces había como una amplia gama de funciones que cumplían las mujeres. Querían hablar y querían compartirnos su experiencia de su historia de vida, de su crianza y cómo su conciencia social se fue formando a partir para ver toda esta injusticia y para hacer algo, para cambiar las cosas. Estos testimonios van aportando datos importantes para armar un tipo de rompecabezas de ese fragmento de la realidad. Los investigadores han podido descubrir que algunos datos que la historia oficial ha contado al respecto de la Resistencia Nacional no concuerdan con la vivencia de los exmilitantes. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el grupo original de conformación de la Resistencia Nacional, allí habían jóvenes cristianos, habían jóvenes, ¿verdad?, que venían del Partido Comunista, pero por ejemplo la tendencia socialdemócrata no aparece. Durante toda la guerra nos dijeron socialdemócratas y no aparece, digamos, dentro de los fundadores nadie que sea, digamos, de esa corriente de pensamiento. También se conoció que mucho antes de los acuerdos de paz, en 1992, la organización civil empezaba a ceder. He encontrado manifestaciones que inmediatamente después de la ofensiva de 1981, la RN es cuando empieza a perder poder realmente. Y cuando termina el conflicto es prácticamente desplazada. Entonces hay como una visión de los ex militantes de la RN que fueron como desplazados. Pero bueno, como le digo, eso todavía hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que contrastar todavía con estas fuentes que nosotros tenemos, para llegar a conclusiones mucho más cercanas a la realidad. Este archivo será un espacio del discurso memorial y se convertirá en una importante herramienta de contraste respecto de la historia oficial. El núcleo del proyecto es el archivo. Sin embargo, también se contempló la publicación de un libro que expone la concepción política de la Resistencia Nacional. De la historia, de la memoria a la historia, ¿va? Es un esfuerzo por ubicar la identidad de esa organización. Entonces que ya está, va a entrar a imprenta, esperamos, en este momento estamos terminando el diseño, gracias al apoyo ahí del Departamento de Ciencias Políticas. Una breve narración de algunos momentos de mi compromiso con la organización y mi participación política, fundamentalmente para ubicar las fuentes del pensamiento. Los testimonios o fuentes orales junto con los archivos documentales prometen ser el eslabón perdido de la historia que ayudará a comprender el presente y así tomar decisiones justas en el futuro.